Hola a todos, mi nombre es Leonardo Julio César Hernández Reina, soy estudiante del Centro Universitario de Tonalá y junto con mis compañeros Pablo Ernesto Flores Presas y Carlos Arturo Gómez Salinas les vamos a presentar la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica. Esta enfermedad se define como una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente las neuronas motoras superiores e inferiores, además que provoca debilidad muscular en las extremidades, tórax, abdomen y región vulvar, destruyendo los nervios responsables del movimiento. Con el tiempo, conduce a una parálisis total de los músculos voluntarios, incluyendo los necesarios para la respiración. Su fisiopatología de la esclerosis lateral amiotrófica aún no está completamente esclarecida. El proceso neurodegenerativo provoca la muerte progresiva de las neuronas motoras. La enfermedad se presenta de dos formas: la familiar, que constituye el 10% de los casos y suele ser transmitida de forma autosómica dominante, y esporádica, que sería la otra vía por la que se puede dar esta enfermedad, que se presenta en la mayoría de los pacientes. Alrededor del 90 al 95% de los pacientes la presentan. Los siguientes serían signos y síntomas. Estos signos y síntomas pueden ser de forma clásica, que combinan manifestaciones de lesiones en las neuronas motoras superiores e inferiores junto con alteraciones vulvares y respiratorias. El inicio suele ser lento, asimétrico y poco llamativo, afectando varios segmentos corporales y con difusión vulvar evidente. La neurona motora superior va a presentar hiperflexia, clonus, hipertonia, espasticidad, respuesta plantar extensora y signos de Hoffman y Troppmer. La neurona motora inferior va a presentar debilidad muscular, hiperflexia y atrofia, vascularizaciones también. Los signos vulvares y respiratorios pues serían la disfagia, disartria, disnea, ortopnea, alteraciones de reflejos vulvares, entre otros. La progresión y otros síntomas de esta enfermedad pues suelen ser sutiles, afectando una pierna, una mano, dificultades motoras leves. Con el avance de la enfermedad, el paciente pierde la capacidad de caminar, levantarse o usar sus manos, y desarrollan insuficiencia respiratoria, que sería la principal causa de muerte de esta enfermedad. Además, pueden aparecer síntomas no motores relacionados con la demencia, relacionados como la demencia frontotemporal, disfunción ejecutiva, irritabilidad, cambios de personalidad e impulsividad. Aunque las facultades intelectuales, los sentidos, esfínteres y funciones sexuales permanecen intactos, la depresión es frecuente por la pérdida de funciones motoras sin deterioro cognitivo. El diagnóstico, principalmente clínico, se considera de exclusión, ya que no existe una prueba única que lo confirme de manera definitiva. Se fundamenta en la historia clínica y en el examen neurológico, evaluando la progresión de los síntomas para establecer el cuadro característico de la enfermedad. Para el diagnóstico, el paciente debe tener señales y síntomas de daños en las neuronas motoras superiores e inferiores que no puedan atribuirse a otras causas. El tratamiento actualmente no existe una cura para pero el manejo sí, que sería la prolongación de la supervivencia y mejora de calidad del paciente. El tratamiento se debe llevar por un equipo multidisciplinar experto y se centra en la combinación de agentes neuroprotectores, de control sintomático y apoyo nutricional, además como el soporte ventilatorio. Bueno, pasaríamos a lo que sería básicamente el pronóstico. Como ya lo mencionaron mis compañeros anteriormente, la esclerosis lateral amiotrófica va a tener un pronóstico muy desfavorable. Esto debido a que una persona que porta esta enfermedad tiene un promedio de 3 a 5 años de vida desde que se le diagnostican los síntomas. La principal causa de muerte que puede ocurrir es básicamente por una insuficiencia respiratoria. Se llegan a asociar factores como la edad y la progresión que llega a tener el paciente. Además, también se integrarían las alteraciones cognitivas. Además, muy importante es agregar, sobre todo, su estado nutricional. Y sobre todo, la esclerosis lateral primaria y la atrofia muscular progresiva se presentan en una progresión un poquito más lenta y pueden tener a llegar a una mayor supervivencia de la forma clásica que ya lo hablaron anteriormente, pero a final de cuentas el paciente va a morir. Se le estima, como ya lo he dicho, entre 3 a 5 años de vida. Ok, pasamos con la epidemiología. Aunque los diagnósticos son difíciles y se llegan a diagnosticar muy tarde, básicamente a nivel mundial se oscila que entre 2 y 11 casos por cada 100.000 habitantes en el mundo, con una incidencia de 1 a 3 casos por 100 personas. Podemos decir que existe una ligera
característica entre el sexo masculino y femenino por la edad, aunque llega a ser muy parejo los casos pronosticados. Básicamente, esta enfermedad se puede llegar a presentar entre los 58 y 63 años. Van a ser casos esporádicos. Y también se puede llegar a dar casos entre la familia, que este va a llegar entre 47 a 52 años. Vamos a tener como promedio 56 años. Esta enfermedad puede ser muy rara después de los 80 años, ya que básicamente por la edad, por los factores anteriormente dichos, va a morir el paciente. Bueno, la incidencia es menor en poblaciones hispánicas, africanas y asiáticas en comparación con lo que serían los europeos y norteamericanos. A continuación, mi compañero va a explicar lo que sería el caso clínico. Bueno, ahora hablemos del caso clínico de la enfermedad de la lateral amiotrófica, de la esclerosis. ¿Ok? Ahora vamos a continuar con un paciente masculino de alrededor de 46 años de edad, que va a trabajar de albañil, va a ser un obrero en construcción. Va a ser hipertenso, pero va a ser controlado con una atenuada de 50 miligramos. Este va a negar esta exposición a tóxicos, solventes o radiaciones y no va a tener antecedentes personales o familiares de enfermedades neuromusculares. Con su cronología sintomatológica, en junio de 2019, el paciente va a sufrir una caída de su bicicleta que va a resultar en una contusión en la región frontotemporal derecha, junto a un golpe en el antebrazo, pero sin una pérdida de la conciencia. De un mes después de su primera caída en julio de 2019, el paciente comenzó con gran debilidad distal en la mano derecha. Una semana más tarde, la debilidad avanzó hacia la región proximal, dificultando actividades como girar una llave. Con el tiempo, la debilidad progresa lentamente y apareció también en el que sería su brazo izquierdo. En junio de 2019 acudió a rehabilitación física por 6 meses, logrando solo una pequeña mejoría parcial. Finalmente, en noviembre de 2020 sufrió una segunda caída, y ante la persistencia de la debilidad asimétrica, por fin decidió acudir a lo que sería un médico. En la exploración física y neurológica posterior a noviembre de 2020, el paciente se encuentra despierto, orientado y con funciones mentales normales. Presenta atrofia lingual bilateral con fasciculaciones y disminución de la fuerza asociada al nervio craneal 11. En los miembros superiores se identifican datos de afectación de motoneurona inferior, con marcada alimentación del movimiento derecho, fuerza muy disminuida y atrofia y hipotonía tipo Aran-Duchenne, además de fasciculaciones y reflejos disminuidos. En contraste, los miembros inferiores muestran signos de motoneurona superior, con fuerza conservada, hipertrofia de gastronemios e hiperflexia patelar. La sensibilidad va a aparecer o permanece normal. Bueno, ahora en febrero de 2021 se realizaron diferentes estudios para comprender mejor el origen de los síntomas del paciente. Las primeras radiografías incluyeron imágenes del hombro, codo y mano derecha, así como de la columna cervical lateral. En todas ellas no se observaban alteraciones importantes y la curvatura natural de la columna se encontraba conservada. Posteriormente, se realizó una resonancia magnética de la columna cervical. En este estudio mostró varios hallazgos relevantes, como por una estenosis foraminal multifactorial en el lado izquierdo, de la nivel de la cervical 3 a la cervical 4 y un abomamiento discal desde la cervical 3, de la cervical 4 hasta la cervical 6 y cervical 7, con un leve contacto radicular, además de signos de uncoartrosis, hipertrofia y desgaste, que sería artrosis en las articulaciones facetarias. Estos cambios ayudan a explicar síntomas neurológicos en extremidades superiores. Muy bien. También se llevaron a cabo estudios de laboratorio donde se identificaron algunas alteraciones metabólicas. Como por ejemplo, su glucosa sérica apareció elevada con alrededor de 114 miligramos por decilitro. Mientras tanto, la urea se encontró ligeramente por encima del rango normal, con 21.4 miligramos por decilitro. Y los triglicéridos estaban significativamente elevados, alcanzando alrededor de 227 miligramos por decilitro. El ácido úrico se situaba en 8.20 miligramos por decilitro, cerca del límite superior normal. A pesar de estas alteraciones, otros parámetros renales y hematológicos se mantuvieron dentro de valores normales. Continuando, el 10 de abril de 2021 se realizó una electromiografía, cuyo resultado fue anormal y mostró un patrón neurogénico. En este estudio se detectó la neuropatía axonal de los nervios mediano, cubital y radial del lado izquierdo, con afectación de la función motora. Además, observó axonotmesis, que sería un daño axonal más severo, de los nervios axilar
y musculocutáneo. En ambos brazos acompañada de bloqueo de conducción. De igual forma, los nervios mediano cubitales radiales del lado derecho también mostraron axonometrosis y bloqueo de conducción motora. Un dato importante del estudio fue el índice de mano dividida, el Split Hand Index, en la mano izquierda, que resultó en 0.47. Un valor menor a 0.6 es sugestivo de esclerosis lateral amiotrófica, por lo que este hallazgo apoyaba un posible diagnóstico. Finalmente, el diagnóstico funcional fue considerado malo para el brazo derecho y reservado para el brazo izquierdo, debido al grado de daño neurológico identificado. Integración diagnóstica. A partir de los hallazgos obtenidos tanto en la exploración física como en los estudios complementarios, el médico clínico determinó que el paciente presentaba signos compatibles con la afectación conjunta de la neurona motora superior y la neurona motora inferior. Con esta información se integró un diagnóstico sindromático de síndrome de neurona motora superior e inferior. Luego, con la contingencia de COVID-19, provocó un retraso en la referencia del paciente al tercer nivel de atención, por lo que finalmente acudió a una consulta particular el 12 de abril del 2021. Durante esta consulta, el neurólogo clínico llevó a cabo un interrogatorio detallado, una exploración de lógica completa y revisó cuidadosamente los estudios previamente realizados. Con base en esta evaluación integral y siguiendo los criterios del escorial revisado junto con los criterios de Awashima, se estableció un diagnóstico definitivo de esclerosis lateral amiotrófica. Ok, ahora vamos a pasar con la explicación bioquímica de la enfermedad de la ELA. Básicamente va a ser una serie de mecanismos celulares y bioquímicos que van a terminar dañando de manera muy selectiva a las neuronas motoras. Básicamente, en la mayoría de los casos se llega a observar la acumulación de proteínas mal plegadas, ya que esta es la principal causa de esta enfermedad, las proteínas mal plegadas, como por ejemplo tenemos la TDP43 y la FUS en el citoplasma. Esto infiere en el procesamiento normal de ARN y resulta tóxico para lo que serían nuestras neuronas. Básicamente, en los casos familiares, mutaciones en la enzima SOD1 generan radicales libres y básicamente esto lo que hace es que se acumulan las especies reactivas de oxígeno que incrementan el estrés oxidativo y dañan nuestras células. Más aparte de esto, súmale la toxicidad por el glutamato. El producto de alteración en el transporte básicamente va a provocar una estimulación excesiva y muy dañina para nuestras células. Bueno, finalmente vamos a tener lo que sería nuestra disfunción mitocondrial, que mal dicho va a ser favorecida por proteínas mal plegadas y exceso de calcio, que básicamente nos va a comprometer a la producción de energía y la supervivencia celular. Las consecuencias que se pueden dar básicamente va a ser la degeneración progresiva de nuestras neuronas motoras, como anteriormente lo había dicho. Básicamente se va a dañar lo que sería el tronco encefálico y la médula. Esto llega a ocasionar una pérdida de la conexión entre nuestro cerebro y músculos. Básicamente esto nos va a debilitar progresivamente, vamos a tener espasmos, vamos a tener parálisis y las células muertas van a ser reemplazadas por las células gliales en un proceso denominado como gliosis. Bueno, va a ser importante destacar que la esclerosis lateral amiotrófica afecta exclusivamente a las neuronas motoras, sin comprometer a lo que serían nuestras neuronas sensoriales ni a las capacidades cognitivas. Actualmente se han hecho muchos estudios que se investigan tanto factores genéticos como ambientales para llegar a comprender estas causas de la enfermedad y abrir posibilidades para un tratamiento futuro, ya que actualmente como tal se tiene un tratamiento, pero no una cura. Bueno, tenemos como conclusión que esta enfermedad es muy devastadora para la persona portadora, ya que es una degeneración progresiva de lo que serían nuestras neuronas motoras y sobre todo nuestra función muscular. Bueno, si podemos recalcar el caso clínico que agarramos, el paciente de 46 años, que era un albañil, tuvo una evolución clínica muy desfavorable. Desde la debilidad inicial hasta la confirmación diagnóstica mediante los criterios y hallazgos que se llegaron a encontrar. Básicamente lo que pudimos aprender es que la ELA combina múltiples mecanismos patológicos y sus implicaciones profundas.
Básicamente en los pacientes significa que van a tener que enfrentar una pérdida progresiva de autonomía con un impacto físico, emocional y social. Básicamente esto va a ser muy devastador para la persona que lo porte y sobre todo para sus familiares. Además, sobre todo lo que es lo económico, ya que esta enfermedad no es fácil de tratar, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, hay medicamentos, hay terapias, pero estos son muy caros. Bueno, nos recuerda que la enfermedad era que es muy frágil en lo que es nuestro sistema neurológico y sobre todo se necesita fortalecer la detección temprana de esta edad, ya que básicamente esta edad la llegan a diagnosticar a muy, muy altas edades, entre los 50 y 55 años. Esta patología no solo afecta al individuo, sino que pone a prueba lo que es nuestra capacidad de respuesta de la medicina y de los sistemas de salud. Esperemos que en un futuro se llegue a una cura con los avances tecnológicos, pero por el momento solo podemos dar el diagnóstico de esta enfermedad y de este caso clínico. Aquí tenemos las bibliografías que llegamos a utilizar, usamos diferentes fuentes de investigación donde tratamos de adquirir el mayor conocimiento sobre esta enfermedad y sobre todo el caso clínico. Muchas gracias por su atención.